1 de 12. Registro digital, 202-8689. Tipo, jurisprudencia. Actos dictados en juicio de imposible reparación. Su falta de impugnación en amparo indirecto no genera la preclusión del derecho a combatirlos en amparo directo. Hechos. 2 tribunales colegiados de circuito emitieron pronunciamientos contradictorios al analizar si precluye el derecho de la parte quejosa para plantear conceptos de violación en amparo directo, dirigidos a combatir los efectos de un acto dictado dentro de un juicio cuya ejecución se consideraría de imposible reparación en un primer momento, pero que eventualmente trasciende al resultado del fallo. Mientras uno estimó que la falta de impugnación en amparo indirecto actualizaba la preclusión del derecho a formular planteamientos en su contra a través del amparo directo, el otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la omisión de impugnar en la vía indirecta un acto susceptible de ser caracterizado como de imposible reparación no genera la preclusión del derecho a combatirlo después en amparo directo, pues en esta vía es posible evaluar si genera efectos que trascienden a la sentencia de fondo y que dejan sin defensas a la parte quejosa. Justificación. El desarrollo jurisprudencial alcanzado por el Tribunal Pleno y por esta primera sala indica que es técnicamente posible afirmar la existencia de actos dictados en juicios susceptibles de desplegar efectos tanto en derechos sustantivos de manera irreparable, como en derechos netamente procesales que trascienden al resultado del fallo. Así, es viable que un acto intraprocesal, considerado de imposible reparación en un primer momento, después despliegue sus efectos de manera que trasciendan a la sentencia de fondo, pues en esta materia no aplica una taxonomía formal y absoluta de actos. Dependiendo de las circunstancias en las que esos actos reclamados son aplicados en perjuicio de los particulares, sus efectos pueden, en un primer momento, actualizar la categoría de ejecución irreparable, ser impugnables en amparo indirecto y, posteriormente, tener trascendencia en el resultado del fallo definitivo. Cuando esto ocurre, la parte quejosa puede hacer valer conceptos de violación dirigidos a combatir la manera en que ese acto intraprocesal ha trascendido al fallo definitivo y, por supuesto, esos argumentos pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo directo. La tarea interpretativa que distingue cuando procede una y otra vía, en función de cada caso particular, siempre debe orientarse por las exigencias derivadas del derecho humano de acceso a la pronta y efectiva administración de justicia, que supone el acceso a un recurso judicial efectivo. Así, comprometerse con una taxonomía formal y absoluta o negar categóricamente que los actos materia de impugnación pueden, técnicamente, presentar un carácter dual resultaría en detrimento de la aspiración constitucionalmente requerida de maximizar el acceso a la justicia. Consecuentemente, es necesario evitar la tentación de construir una taxonomía formal de actos que resulte en la clasificación de categorías mutuamente excluyentes. Suponer lo contrario negaría injustificadamente la complejidad propia de la gran pluralidad de actos intraprocesales que suceden en la realidad. Así, si en un caso concreto el juzgador de amparo advierte la existencia de actos que sí logran una afectación material en derechos sustantivos, pero que no adquieren trascendencia procesal en la sentencia de fondo, ello debe ser el resultado de un análisis pormenorizado sobre los efectos de ese acto en cada asunto en particular. Es decir, tal conclusión no podría alcanzarse de manera a priorística, asumiendo que opera de manera absoluta y automática en todos los casos. En suma, reconocer la posible dualidad de los actos dictados en juicio, y de sus condiciones de impugnación, permite concluir que la falta de promoción del juicio de amparo indirecto contra un acto intraprocesal violatorio de derechos sustantivos y de imposible reparación no implica la preclusión del derecho de la parte quejosa para hacer valer, vía amparo directo, violaciones derivadas de ese acto que trascienden a la sentencia definitiva. La interpretación literal del artículo 107, fracción 3, inciso A, de la Constitución permite confirmar esta conclusión, pues solo exige que los actos en juicio materia de impugnación en amparo directo afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, pero no requiere que la autoridad judicial de amparo detecte que ese acto, además, no haya generado una afectación material en un derecho sustantivo, de manera paralela e independiente a su efecto procesal. Agregar un supuesto no explícitamente previsto como condición de procedencia del juicio de amparo directo implicaría acoger una interpretación restrictiva de una norma constitucional que, por el contrario, está llamada a ponerse al servicio del acceso a la justicia. Primera Sala. 2 de 12. Registro digital, 202-8711. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja.
procede en contra del auto por el cual el juez de distrito ordena remitir el escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común, artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios en relación con la procedencia del recurso de queja en contra del auto del juez de distrito que ordena remitir el escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común para tramitarla como demanda independiente, por no tener estrecha relación con los actos reclamados en el escrito inicial. Mientras que uno sostuvo que procede el recurso de queja, porque dicha determinación constituye un desechamiento tácito del escrito de ampliación. El otro resolvió que es improcedente porque no se trata de un desechamiento ni de una decisión en la que se tenga por no presentada la ampliación de la demanda. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo, en contra del auto por el cual el juez de distrito ordena la remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común por no surtirse los supuestos del artículo 111 de la Ley de Amparo. Justificación. Del mencionado artículo 97, fracción, inciso E, se advierte que el recurso de queja procede en contra de resoluciones dictadas durante el trámite del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio no reparable en la sentencia definitiva a alguna de las partes. En este supuesto se encuentra el auto por el cual el juez de distrito ordena remitir el escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común para que se registre y turne como demanda nueva, ya que dicha determinación permite disociar la litis propuesta, lo que genera que se sustancien juicios diversos con el posible dictado de sentencias contradictorias. Cuestión que no es susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva, en contravención de los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia en perjuicio de la parte quejosa. Segunda Sala. 3 de 12. Registro digital, 202-8697. Tipo, aislada. Contragarantía para que deje de surtir efectos la suspensión en amparo. Es improcedente cuando el acto reclamado sea la sentencia de apelación que confirma la remoción del cargo de albacea de la persona quejosa en una sucesión testamentaria y declara su incapacidad para heredar. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Una madre estableció en su testamento que heredaba sus bienes a su hija e hijo, designando a éste como albacea de la sucesión. Una vez denunciado el testamento y seguidas las actuaciones conducentes, se aceptó el cargo conferido y la hija promovió un incidente de remoción del albacea, el cual fue declarado fundado y se le designó a ella. Inconformes, ambos hermanos interpusieron recursos de apelación, los que fueron resueltos en el sentido de dejar intocada la remoción del cargo de albacea y modificar la sentencia para decretar la incapacidad del hijo a heredar, lo que motivó que éste promoviera amparo indirecto en el que se concedió la suspensión definitiva. La hermana, quien ya había aceptado el cargo de albacea conferido, solicitó que se le fijara una contragarantía para que dejara de surtir efectos la suspensión concedida y se ejecutara el acto reclamado, es decir, se continuara el juicio sucesorio testamentario con su cargo de albacea y la incapacidad de su hermano a heredar, solicitud que le fue negada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente fijar contragarantía cuando el acto reclamado en el amparo indirecto sea la sentencia de apelación que confirma la remoción del cargo de albacea de la persona quejosa y declara su incapacidad para heredar. Justificación. La ejecución del acto reclamado con motivo de la fijación de la contragarantía implicaría que el juicio sucesorio testamentario siguiera sus etapas con la intervención de la albacea designada en el incidente de remoción del cargo, sin respetar el derecho a heredar de la persona que lo ostentaba. Por ello, ante un derecho a heredar y ser albacea por así haberlo establecido la de Cujus en su testamento preexistente y constituido, es por lo que podría quedar sin materia el juicio de amparo y ser difícil restituir las cosas al estado en que se encontraban, al estar pendiente de revisión constitucional su remoción y la incapacidad para heredar decretada de conformidad con el artículo 1264 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese contexto, las prerrogativas referidas forman parte del derecho de propiedad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la posibilidad de que la tercera interesada actúe de mala fe, celebrando actos traslativos de dominio sobre los bienes de la masa hereditaria con terceras personas, a fin de perjudicar a la persona quejosa en caso de que obtenga la concesión del amparo, pues ello obstaculizaría restituir las cosas al Estado en él.
que se encontraban antes de la violación. Además, a pesar de que existiese buena conducta en la prosecución del juicio sucesorio testamentario, implicaría la privación del cargo de albacea, que no solo afecta los intereses jurídicos de quien lo desempeña, al impedirle percibir la retribución correspondiente a su total ejercicio, sino que, al declararse su incapacidad para heredar, también se encuentran involucrados sus derechos patrimoniales, los cuales no podrá ejercer. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 202-8704. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo por cesación de efectos. No se actualiza al haberse dejado insubsistente la orden de lanzamiento reclamada, cuando lo que pretende la persona quejosa es evitar que se restituya a la tercera interesada en la posesión del inmueble de su propiedad. Hechos. La persona quejosa promovió amparo contra la orden de lanzamiento de un inmueble del cual se ostentó como propietaria por adjudicación en remate en sección de ejecución de un juicio ejecutivo mercantil donde resultó vencida la tercera interesada. Dicha orden deriva de la sentencia de terminación de comodato dictada en el juicio ordinario civil que ésta promovió antes de la adjudicación en remate indicada. La quejosa señaló que a través de la orden de lanzamiento se permitiría restituir en la posesión del inmueble a quien ya no tiene su titularidad. Esto es, con la adquisición por parte de la quejosa se actualizó la figura de causa-habiencia. De los informes rendidos por la autoridad responsable se advirtió que dejó sin efectos el acto reclamado y la persona juzgadora sobreseyó en el juicio al estimar que cesaron sus efectos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la causal de improcedencia del amparo por cesación de efectos al haberse dejado insubsistente la orden de lanzamiento reclamada, cuando lo que pretende la persona quejosa es evitar que se restituya a la tercera interesada en la posesión del inmueble de su propiedad. Justificación. Cuando la autoridad responsable deja sin efectos el auto donde ordena la diligencia de lanzamiento reclamada, pero existe sentencia que la faculta a ordenarla nuevamente, así como la entrega física y material del inmueble a quien ya no tiene su titularidad, debido a que se adjudicó a la quejosa en la vía mercantil, esa situación debe ser materia de estudio en el amparo, porque el derecho que ésta adujo violado fue que debiendo ser parte del juicio civil por sustitución procesal. Causa-habiencia, no fue llamada al mismo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 202-8707. Tipo, aislada. Interés legítimo en el juicio de amparo contra normas generales. Lo tienen las mujeres residentes en el Estado de Puebla para impugnar como autoaplicativos los artículos 26, fracción 4, de la Constitución, 339, 340. 341 y 342 del Código Penal, ambos para la entidad que en su conjunto penalizan el aborto, al generarles una estigmatización por discriminación con motivo del mensaje que transmiten. Hechos. Diversas mujeres residentes en el Estado de Puebla promovieron juicio de amparo indirecto contra los artículos 26, fracción 4, de la Constitución Política, 339, 340, 341 y 342 del Código Penal, ambos para la entidad, que en su conjunto penalizan el aborto. La persona juzgadora de distrito sobreseyó en el juicio, al estimar que las quejosas carecían de interés legítimo para reclamar esos preceptos, porque no demostraron encontrarse embarazadas o sujetas a un proceso penal por la comisión del delito de aborto. Contra esa determinación se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las quejosas, en su calidad de mujeres residentes en el Estado de Puebla, tienen interés legítimo en el juicio de amparo contra normas generales para impugnar como autoaplicativos los preceptos reclamados que en su conjunto penalizan el aborto, porque generan una estigmatización por discriminación con motivo del mensaje que transmiten. Justificación. Lo anterior es así, porque las quejosas, en su calidad de mujeres residentes en el Estado de Puebla, son destinatarias del mensaje discriminatorio transmitido por las normas reclamadas, a pesar de que la parte dispositiva de estas no se dirige directamente a ellas, ya que no se encuentran embarazadas y tampoco saben si decidirán interrumpir o no su embarazo en caso de encontrarse en ese estado, mucho menos acreditaron estar sujetas a algún proceso penal relacionado con el delito de aborto. No obstante, el mensaje que envían las normas reclamadas genera una estigmatización por discriminación, porque el derecho a elegir interrumpir el embarazo es exclusivo de las mujeres y el constructo social empató los conceptos mujer y maternidad,
de manera que aquellas son las únicas destinatarias de los artículos impugnados, pues la relación específica entre salud y derechos reproductivos forma parte de un todo cuyo centro de acción son ellas. Así, los tipos penales que criminalizan el aborto recaen en la mujer, no solo en la medida en que, a diferencia del hombre, es la única por su constitución biológica con capacidad de gestar, sino además porque el delito exige que sea ella quien cause su aborto o que, con su consentimiento, permita que otro se lo cause. Por eso, dichas normas se fundamentan en un criterio sospechoso de discriminación. Esto es, el aborto, per se, genera un estigma, pues se concibe socialmente como una conducta moralmente condenable, que tendrá como consecuencia a corto o a mediano plazo que muchas mujeres desistirán de practicarlo para evitar el estigma, pero por ello enfrentarán diversas de otro tipo, como el de ser madre sola o el de dar en adopción a su hijo, de manera que se tiene una percepción de la mujer que aborta como irresponsable, promiscua, anormal, asesina, diabólica y pecadora, así como indeseable o de poco fiar. De esta forma, la criminalización de la conducta se traduce en un efecto estigmatizante que perpetúa un estereotipo de género en relación con el rol de la mujer en la sociedad, todo lo cual hace un juicio de valor explícito negativo porque aquel no es extendido a quienes no sean mujeres, en primera porque biológicamente no pueden embarazarse y, en segunda, porque el derecho a elegir voluntariamente la interrupción del embarazo es exclusivo de las mujeres. Así, dicho juicio de valor negativo genera una afectación autoaplicativa, pues sus efectos no están condicionados. Por tanto, las normas reclamadas constituyen un estereotipo que construye un significado social sin la necesidad de un acto de aplicación, la cual se actualiza de momento a momento en una afectación constante indirecta. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 2028713. Tipo, aislada. Recusación en amparo. Puede resolverse el mismo día en que se celebre la audiencia para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas correspondientes. Hechos, se promovió recusación contra 2 integrantes de un tribunal colegiado de circuito para conocer de un recurso de queja contra la suspensión provisional dictada en amparo indirecto, bajo el alegato de que se les había denunciado por la probable comisión de un delito contra la Administración de Justicia, al haber mostrado ineptitud al resolver previamente un diverso medio de impugnación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la recusación en amparo puede resolverse el mismo día en que se celebre la audiencia para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas correspondientes. Justificación. Al ser el juicio de amparo un procedimiento de orden público que se rige por el principio de buena fe, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito y las autoridades que conozcan de él, deben declararse impedidos cuando se actualice alguna de las hipótesis que enunciativamente prevé el artículo 51 de la Ley de Amparo. La intención del legislador fue que la tramitación del impedimento sea sumarísima y se resuelva inmediatamente, por lo que quien recuse debe rendir en la audiencia prevista en el artículo 60, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que no podrá ser diferida, las pruebas que considere pertinentes para acreditarlo. Si alguna de las partes en el amparo afirma que la persona juzgadora que conoce de él se encuentra impedida, desde ese momento cuenta con los elementos o pruebas fehacientes que la llevaron a esa convicción, pues no puede promoverse un impedimento con base en una mera presunción. Si en la audiencia de recepción probatoria comparece la persona promovente, se impone de las actuaciones, formula manifestaciones y ofrece medios de prueba, se respetan su derecho de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, si ya se integró el expediente podrá resolverse el día de la audiencia sin necesidad de fijar otra fecha para ello dentro de los 3 días siguientes, en términos del artículo 297, fracción 2, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 12. Registro Digital, 2028717. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente contra la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023 a 2024. Hechos. En amparo indirecto las personas quejosas, en representación de su hija menor de edad, estudiante de primaria, reclamaron la distribución de los libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023 a 2024 y solicitaron la suspensión provisional del acto reclamado. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto contra la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023 a 2024. Justificación: el Estado mexicano se ha preocupado por la regulación suficiente y necesaria para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible. Dentro de las acciones que ha tomado para su cumplimiento, en 2018 instaló un plan prediseñado de educación denominado La Nueva Escuela Mexicana, que tiene como propósito el desarrollo humano integral del educando. Por tal motivo, al realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, conforme a los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el hecho de que a juicio de las personas quejosas los libros de texto gratuitos deban seguir ciertos lineamientos o que consideren que la información contenida sigue determinada doctrina, no es un factor que justifique el otorgamiento de la medida cautelar para restringir su acceso a los educandos, ya que implicaría una afectación a su sano desarrollo y pleno ejercicio del derecho a la educación, además de que se establecería a priori que lo desarrollado por las autoridades educativas incumple con los planes, programas y estrategias de desarrollo, por lo que es improcedente conceder la suspensión provisional contra la distribución de los libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023 a 2024, ya que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues la limitación a esos materiales didácticos generaría mayor afectación a la sociedad que la que podrían sufrir las personas quejosas. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 2028716. Tipo: aislada. Suspensión provisional en el amparo contra la prisión preventiva oficiosa. Es improcedente con efectos restitutorios, ni aun con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompastle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, ambos versus México. Hechos: una persona promovió juicio de amparo en el que reclamó la imposición de la prisión preventiva oficiosa y solicitó la suspensión con efectos restitutorios. Su pretensión la sustentó en que, al resolver los casos Tzompastle Tecpile y otros vs México y García Rodríguez y otro vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró inconvencional, por lo que consideró que ello era suficiente para acreditar la apariencia del buen derecho, para efectos de la suspensión. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ni aun con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompastle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, ambos vs México, en los que se declaró inconvencional esa medida. Justificación: lo anterior por tres razones. 1. Esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sí mismas, no modificaron la configuración normativa del Estado mexicano, pues la condena decretada fue para que se realizara una adecuación normativa al ordenamiento jurídico sobre la prisión preventiva oficiosa, de modo que en el ámbito de estructura orgánica constitucional, esa condena debe ser atendida por el Poder Legislativo. 2. No se desconoce que en el ámbito de sus competencias, los órganos judiciales pueden analizar la regularidad convencional de las normas, que a pesar de lo anterior, la doctrina jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en las tesis P/J 20/2014, décima, y P/J 64/2014, décima, vigente y obligatoria para todos los órganos judiciales, impide llevar a cabo un análisis de escrutinio normativo, sin que pase desapercibido que al resolver la contradicción de criterios 40/2023, de la que derivó la tesis jurisprudencial PR-PCN J/13P, 11ª, el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte determinó que era posible conceder la suspensión con efectos restitutorios. Sin embargo, aun cuando el posicionamiento sea más reciente a la doctrina jurisprudencial sentada por nuestro Tribunal Constitucional, debe prevalecer lo resuelto por este, porque la aplicación de criterios obligatorios sustentados por órganos de distinto grado se rige por el principio de jerarquía o fuerza vinculante, debiendo prevalecer el de mayor grado, de conformidad con lo sostenido por la segunda sala de nuestro alto tribunal, en el amparo directo en revisión 2500/2016. Y 3.
Las normas que limitan el otorgamiento de la suspensión con efectos restitutorios continúan vigentes, por no haber sido modificadas ni derogadas, de ahí que deben atenderse a cabalidad en la medida en que, al resolver la contradicción de tesis 397/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J. 50/2017, décima, la primera sala de nuestro Tribunal Constitucional validó la regulación especial de la suspensión en materia penal y, retomando la intención del legislador, afirmó que la razón subyacente de su existencia es evitar confusiones en torno a los efectos para los que debe concederse la medida. Por tanto, en atención al principio de deferencia hacia el legislador, el juzgador no cuenta con facultades discrecionales para decidir en sentido diverso a la preponderación realizada en las normas vigentes. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 2028696. Tipo, jurisprudencia. Conflicto competencial por razón de territorio entre tribunales colegiados de circuito. El conocimiento previo derivado de haber resuelto un juicio de amparo directo, constituye una excepción a la regla general establecida en el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, siempre que se trate del mismo juicio de origen. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a conclusiones opuestas al analizar a cuál de ellos les correspondía la competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo directo promovido contra un laudo emitido en cumplimiento a una anterior ejecutoria de amparo uninstancial, por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, diferente a la que, primigeniamente, le asistió la calidad de autoridad responsable, cuya residencia se ubica en un territorio distinto de aquel en el que ejerce su jurisdicción el Tribunal Colegiado de Circuito que, previamente, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, establece que es legalmente competente, por razón de territorio, el Tribunal Colegiado de Circuito que, de manera previa, haya resuelto un juicio de amparo directo, derivado de un mismo sumario laboral, no obstante que el ulterior laudo reclamado haya sido emitido por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje distinta a la que, primigeniamente, le correspondió la calidad de autoridad responsable, y cuya residencia se ubique en un territorio diferente de aquel en el que ese Tribunal Colegiado de Circuito ejerza su jurisdicción. Justificación: en la jurisprudencia 2A/J, 64/2018, décima, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el conocimiento previo de un asunto, derivado de la solución de un juicio de amparo anterior, constituye una excepción a las reglas de competencia por territorio previstas en el artículo 34 de la Ley de Amparo, pues así se aprovecha el conocimiento adquirido con anterioridad, además de que se evita el dictado de sentencias contradictorias, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e impartir justicia con más celeridad. Por tanto, en aquellos juicios de amparo directo en que se señale como acto reclamado un laudo emitido en cumplimiento a una anterior ejecutoria de amparo, debe declararse legalmente competente, por razón de territorio, al Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto, independientemente que el ulterior laudo reclamado haya sido emitido por una autoridad responsable distinta a la primigenia y, cuya residencia se ubique en un territorio diferente a aquel en que ese Tribunal Colegiado ejerza su jurisdicción. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 12. Registro Digital, 2028703. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del juicio contencioso administrativo federal. El artículo 8, fracción 3, de la ley relativa exige que la sentencia primigenia haya quedado firme. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al interpretar la hipótesis de improcedencia del juicio prevista en el artículo referido, consistente en que el acto haya sido materia de una sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. Mientras que uno determinó que para su actualización es innecesario que la sentencia dictada en un primer juicio de nulidad haya causado estado, el otro consideró implícitamente que es un requisito natural de la regla. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México,
determina que la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige que la sentencia dictada en el primer juicio de nulidad haya quedado firme, al derivar ese supuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada. Justificación, de la evolución legislativa y la interpretación sistemática y jurisprudencial del mencionado artículo 8, acorde con el principio de racionalidad legislativa, se entiende que si el legislador enumeró diversos supuestos de improcedencia del juicio es porque consideró que existen diferencias entre ellos. La hipótesis prevista en su fracción 3, supone la existencia de la cosa juzgada, de manera que es aplicable para cuando en el juicio anterior ya se haya emitido sentencia y ésta se encuentre firme, a diferencia de la fracción V, concebida para el supuesto de que no exista sentencia, o aun existiendo, no haya adquirido firmeza, litispendencia. Ambos supuestos son diversos a los de las fracciones 8, actos que hayan sido en un procedimiento judicial, y 16, impugnaciones promovidas por la misma parte y contra el mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 12. Registro Digital, 2028705. Tipo, jurisprudencia. Instituciones bancarias. No tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en los casos de embargo, retención o limitación de fondos de cuentas bancarias derivados de una orden jurisdiccional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las instituciones bancarias del sistema financiero mexicano tienen el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo, tratándose del embargo, retención o limitación de fondos de cuentas bancarias derivado de un mandato emitido en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Mientras que uno consideró que sí tienen ese carácter, el otro estimó que no. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los actos de embargo, retención o limitación de fondos de cuentas bancarias llevados a cabo por las instituciones bancarias, derivados de órdenes de carácter jurisdiccional, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no ser equiparables a los previstos en los términos del artículo 5, fracción 2, de la Ley de la Materia. Justificación. Los actos reclamados a instituciones bancarias consistentes en el embargo, retención o limitación de fondos de cuentas bancarias, como consecuencia de una orden emitida en un procedimiento de carácter jurisdiccional, carecen del carácter unilateral y obligatorio, al no tratarse de funciones y actividades que tengan origen en una ley general que las dote de tal facultad, ni las revista de imperio en una relación de supra-subordinación con los titulares de las cuentas, cuyo ejercicio sea irrenunciable y de naturaleza pública asignada por el Estado. La afectación que tales actos pudieran ocasionar en la esfera jurídica de los titulares de las cuentas bancarias no es equiparable a los de autoridad a que alude el artículo referido, de ahí que solo puedan considerarse actos en auxilio de la administración pública. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 12. Registro Digital, 2028715. Tipo, jurisprudencia. Separación de juicios de amparo indirecto. Es improcedente si los actos reclamados están vinculados por la misma causa, como cuando se reclama de la autoridad jurisdiccional la imposición de una multa y de la autoridad administrativa fiscalizadora su ejecución, legislación del Estado de Tlaxcala. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede decretar la separación de juicios de amparo indirecto cuando se reclama de una autoridad jurisdiccional la imposición de una multa y de la autoridad administrativa fiscalizadora la ejecución de esa sanción económica. Mientras que uno estableció que no procede decretarla, al tener los actos reclamados el mismo origen, que el otro sostuvo que sí es procedente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede decretar la separación de juicios de amparo indirecto si los actos reclamados se encuentran íntimamente vinculados por la misma causa, como cuando el atribuido a la autoridad jurisdiccional se hace consistir en la imposición de una multa, y a la autoridad administrativa se le reclama su ejecución. Justificación. Conforme al principio de continencia de la causa, deben resolverse en forma concentrada las pretensiones vinculadas por la misma causa o que tengan el mismo origen o elementos comunes, con el fin de no fragmentar el litigio, ni pronunciar resoluciones contradictorias.
Este postulado está vinculado con la figura de la acumulación de juicios prevista en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se obtienen los elementos que deben actualizarse para que dos o más litigios se acumulen. Por otra parte, la figura de la separación de juicios de amparo se actualiza cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, de modo que no existe justificación para tramitarlos conjuntamente. Luego, no se actualiza la figura de la separación de juicios cuando los actos reclamados están íntimamente vinculados por la misma causa, lo que sucede cuando en la demanda de amparo se reclama la imposición de una multa por una autoridad jurisdiccional, como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Justicia Administrativa o un juzgado de lo laboral del Poder Judicial, todas del Estado de Tlaxcala, y su ejecución se atribuye a una autoridad administrativa como la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa mencionada. La ejecución por la autoridad exactora obedece al auxilio solicitado por la jurisdiccional que impuso la sanción económica, a efecto de que se ejecute a través de la autoridad fiscalizadora, lo que revela que su cobro no se trata de un acto unilateral y espontáneo derivado de sus facultades en materia de fiscalización, por lo que no tiene margen de discrecionalidad para decidir si la ejecuta o no. Lo anterior con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Laboral de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Tlaxcala. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.